Relatos espectrales, sexta parte. La Ouija, una puerta al más allá. Rubén Gaxiola. Hace 17 años, la mañana del sábado 13 de enero de 1996, me encontraba en mi casa cuando sonó el teléfono. Se trataba de Bardo, uno de mis amigos. Bardo me dijo que quería comprarse una Ouija y me pidió de favor que lo acompañara. Le dije que lo esperaba en mi casa, que se encuentra a 2 cuadras de una tienda. Cerca de la 1 de la tarde llegó Bardo acompañado por otro de nuestros amigos, de nombre Alejandro. Los 3 fuimos a esta tienda. En el departamento de juguetería, después de revisar varias cajas de Ouijas, escogí la que estaba menos maltratada y se la pasé a Bardo. Nos fuimos caminando a su casa. Yo tenía que irme a trabajar a la papelería, así que dejé a Alex y a Bardo. A las 6 de la tarde llegaron mis amigos a la papelería. Bardo estaba muy emocionado, diciéndome que la Ouija sí se había movido, que les había contestado unas preguntas y me pidió que les tocara las manos. Les toqué las manos y ambos las tenían frías. Entonces Bardo me preguntó qué le podían preguntar a la Ouija para probarla. Le contesté que le preguntaran de algo que se le hubiera perdido, y le sugirió un cable que se me había perdido en su casa. Pero Bardo decidió preguntar sobre una tortuga que se le había extraviado. Volvieron a la casa de Bardo y Alex preguntó primero: ¿cuándo se va a acabar el mundo? Nunca, idiotas, respondió la Ouija. Llegó el turno de Bardo y le dijo: ¿dónde está mi tortuga? No preguntes tonterías. ¿Por qué dices que son tonterías?, preguntó Alex. Si me siguen molestando, se van a arrepentir. ¿Qué nos piensas hacer?, preguntó Alex. ¿Se arriesgan?, respondió la tabla. Entonces la Ouija comenzó a marcar 666, 666, 666. Ellos dejaron la tabla y regresaron a la papelería. Llegaron asustados y con las manos más frías, contándome lo sucedido. Les aconsejé que la quemáramos, pero Bardo no quiso, porque quería enseñársela a su mamá. Cuando cerré la papelería, fui a la casa de Bardo y vi que la Ouija estaba en el sillón de la sala. Quise probar la tabla, así que la tomé y le pregunté: Ouija, ¿quieres trabajar conmigo? Entonces mis manos empezaron a ponerse bien frías. Sentí un cosquilleo que empezó desde la punta de mis dedos y recorrió todo mi cuerpo. Empecé a sudar, pero era un sudor frío. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi respiración se volvió muy agitada. La habitación se enfrió y el ambiente se puso pesado. Entonces la Ouija se movió y marcó la palabra no. Bardo tomó la Ouija y le dijo que ella ya no quería trabajar con él, que trabajara conmigo. Me devolvió la Ouija y en el momento en que yo nuevamente le preguntaba si quería jugar conmigo, algo o alguien picó a Bardo en las costillas. Bardo pegó un grito y se dobló de dolor. A mí no me hicieron nada, pero también sentí dolor en las costillas. ¿Fuiste tú?, le pregunté a la tabla. Oh, sí, respondió. ¿Eres un demonio?, pregunté. Oh, sí. Entonces la Ouija comenzó a marcar palabras que no tenían sentido para nosotros. Bardo notó que no se movía la tabla hasta que pronunciáramos las palabras que señalaba. «Ya no pronuncies lo que está señalando la Ouija. Nos está haciendo invocar a alguien». Guardamos la Ouija y el ambiente de la casa se sentía frío y pesado. Entonces notamos que en la azotea, la perra de Bardo estaba ladrando desesperada. Subimos y mientras lo hacíamos, sentíamos una gran pesadez en las piernas. Cada paso que dábamos lo hacíamos con mucho esfuerzo. Llegamos a la azotea y la perra corría de un lado a otro hasta donde se lo permitía su cadena, tratando de atrapar a un ser que Bardo y yo no podíamos ver. La perra se calmó después de un rato y nuevamente bajamos a la sala. Bardo tomó la Ouija y fuimos a la casa de su papá. Los padres de Bardo estaban divorciados. Su papá no quiso guardar la Ouija, argumentando que estábamos sugestionados. Regresamos a la casa con la Ouija y veía a Bardo preocupado. Entonces tomé la tabla, la guardé en la papelería y después me fui a mi casa. El domingo 14 de enero de 1996 por la mañana,
Bardo pasó por la ouija y se la llevó a su casa. Ese día no ocurrió nada. Al día siguiente sonó el teléfono de mi casa. Se trataba de Alex, que me decía asustado que habían agarrado la tabla y que ésta les había amenazado, diciéndoles que iban a morir trágicamente y que sus espíritus quedarían atrapados en la tabla. Le dije a Alex que me esperaran para quemarla. Cuando llegué a la casa de Bardo, le pedí su Biblia y resultó que misteriosamente había desaparecido. Tomé la ouija y cuando íbamos saliendo, Bardo quiso usarla de nuevo. Fuimos a la azotea y esta vez yo le pregunté: si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas de ellos dos? Solo necesito de ellos dos, fue su respuesta. Entonces le dije: el poder de Dios es muy grande y no te lo permitirá. Entonces la ouija nuevamente volvió a marcar 666, 666. ¡Vamos a quemarla!, le dije a Bardo y a Alex. Tomamos la ouija y cuando íbamos saliendo llegó la señora Patricia, la mamá de Bardo, acompañada de una amiga. Patricia no nos dejó quemar la ouija, diciéndonos que no era cierto que se moviera sola. Ella usó la ouija conmigo y le preguntó que si quería jugar con ella, pero la tabla no se movió. Les dio la ouija a Bardo y a Alex. Bardo le preguntó a la tabla: ¿te cae mal mi mamá? La tabla contestó que sí. Mi amigo le preguntó el motivo y la ouija contestó que por su religión. La señora Patricia le dijo: que diga qué religión tengo, eso no lo sabe nadie. La tabla contestó: ella cree en su Dios. La señora Patricia dijo: es cierto, soy creyente. Ella se acercó a la ouija y preguntó: ¿hay otro espíritu aquí? La tabla contestó que sí. ¿Quién?, preguntó la señora Patricia. La tabla contestó: Rosa. Quiero hablar con Rosa, ordenó la señora Patricia. No, contestó la tabla. La señora Patricia insistió y la ouija le dijo que le diera el alma de su hijo Bardo a cambio. Entonces ella dijo que no. La ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella. Y contestó Rosa. Le preguntaron a Rosa: ¿qué quieres? Y ella contestó: ayuda. ¿Qué clase de ayuda?, preguntaron ellos. 3 rosarios, contestó Rosa a través de la ouija. Le preguntaron sus apellidos y cuando el espíritu de Rosa los iba a decir, la ouija volvió a moverse como si dos personas se estuvieran peleando por ella y volvió a contestar el demonio. En ese momento llegó Raúl, un amigo de nosotros que necesita andar en silla de ruedas, y guardamos la ouija. Esa noche a las 10 quedamos de vernos en el parque, Bardo, Alex, Raúl y yo para quemarla. Pusimos la ouija en el piso junto a un muro. A un lado del muro había un pedazo de poste que sobresalía del suelo unos 50 centímetros. La sombra del poste se proyectaba en la pared y más o menos la ouija se encontraba a 1 metro de ahí. Le eché gasolina y luego le aventé un papel encendido. Salió una flama de casi 1,5 metros de altura. Nos alejamos 10 metros aproximadamente y nos quedamos mirando cómo se quemaba. Entonces Bardo pegó un grito. ¿Ya vieron la sombra que está ahí? Miré hacia la pared y entonces vi la figura de alguien sentado sobre la sombra del pedazo de poste en la pared, con la mano en la barbilla y la cabeza inclinada, como si estuviera viendo cómo se quemaba la ouija. Me imagino que todos estábamos aterrados, pero no lo demostramos. Entonces Raúl gritó: ¡se paró y viene hacia acá! Yo no vi que viniera hacia nosotros. En cambio, vi unas sombras que se dirigían hacia la escuela Batallón de San Blas. Corrimos hacia la casa de Bardo, y a la distancia vimos que el fuego tomaba la forma de una mano de lumbre, y a señas nos llamaba. Después de un rato regresamos, y la fogata aún no se apagaba. Nos fuimos, y cuando regresamos ya estaba apagada. Nos acercamos a revisarla y nos dimos cuenta que solo se había quemado la mitad. ¿Cómo era posible si le habíamos echado gasolina? Era papel sobre madera y estuvo prendido un buen tiempo como para que se hubiera calcinado. Nos fuimos a casa de Bardo. El ambiente en la casa ya no se sentía pesado. Tampoco hacía frío y estaba más tranquila. Me fui a mi casa y cuando estaba a 2 cuadras de llegar, un perro blanco con una gran mancha negra en el lomo me fue siguiendo. Llegué a la puerta de mi casa y el perro se sentó a un lado. En el momento que iba a meter la llave, me di cuenta que la sombra del perro era la sombra de alguien sentado en cuclillas con la mano en la barbilla.
Lleno de miedo, abrí lo más rápido que pude. Entré a mi casa, cerré la puerta y puse sobre mi cama una Biblia abierta en el Salmo número 91. Esa misma noche, en el techo sobre mi cama, se escuchó que pateaban a un perro y zapateaban. En casa de Bardo, en el techo sobre su cama, se escuchó que bailaban y maullidos de gatos. En casa de Alex, también en el techo sobre su cama, se escucharon maullidos de gato y que bailaban. Raúl soñó que la ouija le daba un mensaje para mí. A la noche siguiente, a mí no me pasó nada. En la casa de Bardo, a las 2 de la mañana, su mamá escuchaba su radio en una estación que ya había acabado de transmitir. Por tanto, se escuchaban puros zumbidos. De repente se escuchó entre los zumbidos: Bardo, ven. Bardo, ven. La señora Patricia se asustó tanto que al día siguiente llenó la casa de veladoras y agua bendita. En casa de Alex, él escuchó que le hablaban por la televisión. Alex, ven. Alex, ven. Pasaron los días y Raúl no quería darme el mensaje de la ouija. Entonces, un día llegó a la papelería bien asustado, con el corazón agitado, y me contó: iba cruzando la avenida Platino y a media avenida una fuerza extraña me aventó de mi silla de ruedas, que me dejó tirado en medio del arroyo vehicular. Afortunadamente en ese momento no venían autos. Raúl pensó que eso le había pasado por no darme el mensaje de la ouija y procedió a decírmelo. Dile a tu amigo que va a pagar muy caro haber quemado la ouija. Los fenómenos paranormales se calmaron, pero, desgraciadamente, todos los protagonistas de esta historia dejamos de ser amigos para siempre. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Una calle misteriosa. En el día es una calle común, nada anormal sucede. Se encuentra en la colonia San Miguel, en el Estado de México. Durante la noche sucede todo lo contrario. A determinada hora se empieza a escuchar lamentos y ruidos extraños, sobre todo a altas horas de la madrugada. Esta calle está muy cerca de un río donde se dice y cuentan los vecinos, pasa la Llorona. El fenómeno que se presenta básicamente es el siguiente. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, es de rigor que se escuche un lamento, acompañado del aullar de unos perros. Al principio creí que era uno de estos animales, pero el gemido que se escucha es de una mujer. Y lo más curioso es que así como inicia, sorpresivamente termina. Recuerdo que en una ocasión, alrededor de las 12 de la noche, escuché claramente cómo arrastraban unas cadenas. Por curiosidad sí me levanté a ver qué era, pero por la protección que hay en la ventana, no pude ver más allá. Hasta hace poco comenzó a pasar un velador por esta calle, y una tarde que fue por su cooperación le pregunté si alguna vez había visto o escuchado algo extraño. Me dijo que sinceramente no, pero que sí le daba miedo, pues a pesar de que cuando él pasa todo está desierto, se siente vigilado. En mi caso, cuando escucho el lamento y trato de salir a ver quién es, cuando ya estoy abriendo la puerta de mi casa, el lamento deja de escucharse.